Bueno, en este video mi equipo, vamos a explicar un poco lo que aprendimos, el cómo se implementan las herramientas físico-matemáticas con el reto y vamos a explicar un poco detalladamente los resultados de la simulación junto con la conclusión. Y bueno, para la primera pregunta de qué aprendimos, un capacitor es un componente pasivo de dos terminales, capaz de almacenar energía en forma de cargas eléctricas. Está formado por dos placas metálicas y un dieléctrico. En un auto, los capacitores cumplen la función de ayudar a que la batería no sufra cuando se necesitan picos de corriente en momentos cortos. Estas pequeñas subidas de voltaje hacen que las baterías se descarguen de una manera acelerada y para que esto no suceda es por lo cual usamos el capacitor. También cuando hay bajas de energía, el capacitor libera la energía que tiene almacenada para tratar de mantener un flujo de corriente constante a los amplificadores. Y bueno, entre las ventajas de utilizar un capacitor es que ayuda a la batería y al alternador a suplir la energía requerida sin limitar las funciones eléctricas del auto, brinda mayor potencia y fidelidad al equipo de sonido, extiende la vida útil del amplificador y demás componentes del car audio y se puede usar el equipo de sonido con el auto apagado por más tiempo. Y bueno, ahora para pasar al auto híbrido, se utiliza un supercapacitor, el cual, el cual ofrece la alternativa de extender la vida de la fuente de energía de un vehículo híbrido, reduciendo así la necesidad de sobredimensionar sus paquetes de baterías. A diferencia de las baterías, los supercapacitores no dependen de reacciones químicas para almacenar energía y no se degradan significativamente durante la vida útil de un coche, aun cuando los supercapacitores se cargan y descargan como estallidos de energía sumamente intensos que podrían dañar a la batería. Estos supercapacitores orientados al mercado automotriz cumplen con las especificaciones del Consejo de Electrónica Automotriz, que emergió como estándar de facto de los dispositivos pasivos del sector automotriz. El Q200 define las temperaturas de operación de distintos tipos de pasivos, incluidos los capacitores que se utilizan para propósitos variados en los automóviles. La especificación establece diferentes parámetros, según los dispositivos se instalen debajo del capó o en los componentes de pasajeros. Y los capacitores también desempeñan un rol clave en los sistemas de frenos regeneradores, una tecnología que se emplea en el conocido híbrido Toyota Prius. Un sistema de frenos regenerados vuelve a capturar la energía cinética que se pierde como calor cuando un automóvil desacelera y la convierte en electricidad. Bueno, ahora para explicar las variables físico-matemáticas y retos computacionales, el análisis se hizo en un circuito RC simple como el que se muestra en la imagen. Aplicando a este circuito la segunda ley de Kirchhoff, la ley de Ohm y la fórmula de capacitancia de un capacitor, se pudo obtener la siguiente ecuación diferencial de primer orden, la cual es esta. Resolviendo esta ecuación diferencial, se pudo obtener la fórmula de carga de un capacitor, la cual está marcada con la ecuación número 1. En la ecuación 2 podemos observar que el voltaje de un capacitor se representa de esta forma. Así que al sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2, podemos obtener la fórmula de voltaje de un capacitor, siendo representada esta por la ecuación 3. Para finalizar, en la ecuación 4 podemos ver representada la equivalencia de la intensidad de corriente en un capacitor. Como se puede observar, esta es la derivada de la ecuación 1. Por lo tanto, al resolver esta derivada, se obtiene lo siguiente. Juntando la ecuación 1, 3 y 5, se obtienen las ecuaciones de carga de un capacitor. En este caso, para la problemática dada en el reto, se utilizará la ecuación 3, la cual está encerrada en un cuadro. Un capacitor llegará a su carga máxima cuando el tiempo tiende a infinito. Por lo tanto, al sustituir esto en la ecuación 3, se obtiene lo siguiente. Acá, como se puede observar, este exponencial depende tanto del tiempo y por la resistencia a la capacitancia.
Así que el tiempo al tender a infinito hará que este exponencial valga cero. Y por lo tanto el voltaje que hay en nuestro capacitor va a ser igual al voltaje de la fuente. Y pues esto se debe a que ya se ha alcanzado un equilibrio electrostático. Quiere decir que ya no hay movimiento de cargas. Por lo tanto el voltaje es constante. Ahora, para determinar el tiempo de carga se tiene que resolver por medio de transformación de Laplace. Para esto la ecuación a utilizar es la siguiente, la cual está acá, que es A por BC' más B por BC igual a B. Donde sustituyendo por Laplace nos queda de la siguiente forma. A por S más B es igual a 0, donde A representa R por C, que esta es la constante de tiempo también llamada tau. B y C equivalen a 1. ¿Por qué equivalen a 1? Bueno, pues esto se debe a que nos encontramos en un circuito RC simple. Al despejar S de la ecuación de Laplace, obtenemos que S es igual a menos B entre A. Así que por lo tanto, en base a S podemos calcular tanto el tiempo de carga y el voltaje de carga. Y pues acá lo podemos observar, RC ha sido sustituido por S y el tiempo de carga es el inverso del valor absoluto de S. Todas estas ecuaciones anteriormente explicadas fueron utilizadas en un programa de MATLAB, en el cual se cargó en la siguiente imagen. Y pues como se puede observar, se utilizó una función. ¿Por qué una función? Porque gracias a una función podemos nada más ingresar los valores de resistencia, capacitancia y voltaje y realizar diferentes pruebas, obteniendo así las diferentes gráficas y no tener que repetir el código en cada momento. Dentro de los resultados de la simulación se realizaron 3 pruebas diferentes. La primera con los valores dados en la práctica, la segunda disminuyendo el valor de la resistencia y la tercera disminuyendo el valor de la capacitancia. En las 3 gráficas se presentó un comportamiento exponencial debido a la fórmula utilizada para calcular la carga, explicada en el punto anterior. La primera gráfica tiene un tiempo de carga de 5 segundos, la segunda gráfica tiene un tiempo de carga de 0.5 segundos y la tercera gráfica tiene un tiempo de carga de 2.5 segundos. En los dos últimos casos se puede observar que el tiempo es menor y esto se debe a que en ambos casos se ve afectada la constante de tiempo, llamada tau, la cual es la resistencia por la capacitancia. En la segunda prueba, la capacitancia y el voltaje se mantuvieron a los dados en la práctica, pero la resistencia fue cambiada de 1 kilo-ohm a 100 ohms y se pudo observar que el tiempo de carga fue muy rápido, siendo este de 0.5 segundos. En la tercera prueba, la resistencia y el voltaje se mantuvieron a los dados en la práctica, pero la capacitancia fue cambiada de 1000 microfaradios a 500 microfaradios, obteniendo así un tiempo de 2.5 segundos. Como se pudo observar, disminuir el valor de la capacitancia o la resistencia puede ocasionar un mal funcionamiento del capacitor, ya que el flujo de electrones de la carga eléctrica tendría una mayor fuerza, lo que ocasionaría que llegara de manera violenta al capacitor, pudiendo dañar su sistema o en casos peores ocasionar la explosión de este. Por lo que en un auto, ya sea híbrido o eléctrico, se puede tener estos valores exactos para evitar algún accidente. En la conclusión de esta práctica nos quedamos con la importancia del uso de métodos numéricos, como lo son el método de las secantes o el método de Newton-Raphson, los cuales son sumamente útiles para obtener muy buenas aproximaciones de fenómenos, ya sea físicos o algún problema matemático. De igual manera, gracias a lo visto en el módulo de Matemáticas, Física, Reto y Computación, fuimos capaces de realizar la modelación físico-matemática de las ecuaciones necesarias para resolver la situación planteada en la práctica. Gracias a todo lo aprendido a lo largo del módulo, hemos podido aprender a predecir y comprobar con experimentos qué pasaría si se disminuye o aumenta la resistencia o capacitancia de un capacitor, lo que ocasionaría al tiempo de carga, sabiendo también las consecuencias que esto puede traer, ya sean positivas o negativas. Gracias.